De alguna manera voy a repasar una serie de conceptos porque a veces hablamos de genética y tenemos que ser precisos y entender un poco pues, cómo funcionan los genes, cómo funciona la herencia, cómo dentro de una misma familia pues, se distribuyen las mutaciones y a la vez que entendáis un poco qué hacemos desde el laboratorio para entender que cuando damos un diagnóstico genético, qué herramientas utilizamos y para que podáis entender un poco mejor qué podemos aportar desde el laboratorio. Finalmente, algunos apuntes sobre el consejo genético. Por tanto, recordar que de alguna manera somos lo que somos y cada uno es único. En cierta medida, esta es un poco la imagen de que cada uno es distinto, a pesar de que tenemos pues una base genética muy similar y básicamente porque somos aquello que nuestros genes determinan que seamos junto con la interacción de los genes con el medio ambiente. Básicamente sabéis que en el núcleo de las células hay los cromosomas y que estos cromosomas son los que tienen de alguna manera las instrucciones genéticas para que podamos desarrollar a partir de un óvulo un individuo completo. Tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas como estos, de los cuales unos son sexuales, y esto lo sabéis todos. Si eres XX, eres una mujer, XY eres un varón. Pero cuando hablamos de que nosotros tenemos estos 46 pares de cromosomas, en realidad lo que estamos diciendo es que a partir del espermatozoide tenemos una copia de cada cromosoma que se unirá cuando se fertiliza el óvulo con otra copia del mismo cromosoma. Con lo cual, cuando se funde el espermatozoide con el óvulo y le fertiliza, se consiguen 46 cromosomas y de cada uno tenemos una copia que viene del padre y otra copia que viene de la madre. Por tanto, cuando hablamos de nuestra genética, tenemos que pensar en que tenemos dos herencias genéticas, la que viene de nuestro padre y la que viene de nuestra madre. Otro de los conceptos importantes es que hablamos de mutación y hablamos de que el gen está mutado y por tanto este es la causa de nuestra enfermedad. Probablemente tenemos que saber que en el ADN que tenemos en los genes se codifica para cómo han de ser nuestras proteínas. Y son estas proteínas que pueden ser anómalas las que van a producir la enfermedad. Es decir, en el gen tenemos una instrucción errónea, por ejemplo, porque tenemos una mutación. Pero cuando pasamos a proteína, es cuando esta proteína es la que tiene su función alterada y esta es la que nos va a dar la patología que después podamos determinar. ¿Cómo se distribuyen los genes en estos cromosomas? Pues de manera lineal. Si aquí pudiéramos deshacer el cromosoma, tendríamos que este cromosoma es un empaquetamiento de una hebra de ADN que se distribuye y que se queda compactada, y es necesario que esté compactada para que quepa toda esta cantidad de información dentro del núcleo. Y el gen es un fragmento, un trozo de este ADN que va a codificar una de las proteínas. En realidad, si abrimos la hebra, esta hebra está el código genético, aquí hay los nucleótidos, las pares de bases, que son adenina, citosina, guanina y timina, y están alineados unos con otros. Y es este código el que va a dar lugar a la proteína. Cuando hablamos de genes, habéis oído hablar de exones. Entonces, ¿qué es un exón, qué es un intrón y qué es un promotor? Pues antes os he puesto, habéis visto, que aquí hablo de que este es el gen. Por ejemplo, imaginaros que este es el gen de la pirina, que es la proteína que está mutada en la fiebre intraventricular. En realidad, lo que decimos es que hay unas regiones que llamamos exones, desde el exón 1 o el exón 2, el 3, el 4, etc., que son los que van a dar lugar a la información que ya va a parar a las que codifican las proteínas. Y entre medio de estas zonas hay los intrones. Por tanto, y después hay unas zonas promotoras que dicen cuándo ese gen se ha de expresar. Entonces, la regulación de cuándo se expresa este gen y este gen empieza a producir
mensajes se codifican en esta zona que se llama promotor. Hay muchísima cantidad de zonas en el DNA que aún no sabemos lo que quieren o para qué están, y lo están analizando y estamos precisamente estudiando todo esto. Pero ahora, cuando hablamos de genes, hablaremos de distintos exones. Es decir, estas regiones que son las que van a dar lugar a la proteína. Por tanto, una mutación en esta zona nos va a dar lugar a una mutación en la proteína. Una mutación en el intron probablemente no tenga muchas veces efecto porque la proteína será la misma. Hay un dogma que es que el DNA de alguna manera es el que codifica para la proteína y lo hace a través del RNA mensajero, que es el que de alguna manera sale del núcleo para dar lugar a el código. Y este paso de DNA a RNA se llama transcripción, y el paso de RNA a proteína lo llamamos traducción. Traducimos el mensaje que está en forma de nucleótidos, lo transformamos en aminoácidos. A su vez, el DNA puede duplicarse a sí mismo, porque cuando una célula se divide y da lugar a dos células hijas, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, dividir el contenido genético, y por tanto el DNA se puede replicar a sí mismo. Aquí veis una hebra de ADN, aquí veis las bases, la timina, la adenina en verde, la guanina en negro, la citosina, y de alguna manera esta que está en el núcleo dará lugar al ácido ribonucleico, que tiene la misma información que la que tiene el DNA. Y finalmente, este ácido desoxirribonucleico lo que hará es, RNA, lo que hará es, gracias a los ribosomas, empezar a desplazarse a lo largo del RNA para ir sintetizando poco a poco esta proteína, que al final será liberada y que será un conjunto de aminoácidos que serán los que darán la forma, el plegamiento y la función a esta proteína. Por tanto, cuando hablamos de que hay una mutación, estamos diciendo que hay una alteración en esta lectura, y lo que va a hacer es cambiar uno de estos aminoácidos, y en lugar de plegarse así, tal vez se plegue de otra manera y evitará su función. Bien, lo que sí que sabemos es que hay una gran variabilidad genética. Y esta variabilidad genética es lo que nos hace distintos a unos de otros. Cuando miramos un individuo, de aquí llamamos 1, este sería el gen X, por ejemplo, de la pirina, y comparamos con otro individuo, el individuo 2, podemos ver que a veces hay variaciones en la secuencia genética, y esto le llamamos variabilidad genética. Es decir, todos somos distintos, probablemente porque tenemos variaciones en nuestros genes. Todos tenemos genes que van a codificar para la pirina, por ejemplo, pero pueden haber polimorfismos o diferencias entre uno y otro. Estas variantes genéticas a veces no causan enfermedad, son frecuentes en la población, y lo único que están generando es que todos seamos diversos, pero no producen enfermedad. A esto le llamamos polimorfismo. Y sabemos que cuando decimos hemos detectado 3 polimorfismos en el gen de la pirina, estos polimorfismos lo único que quiere decir es que evolutivamente nuestro gen ha ido variando, pero no afecta a la proteína. La proteína tiene su función y por tanto no afectan absolutamente para nada a la enfermedad. En cambio, hay variaciones genéticas que sí que están asociadas a la enfermedad, y en este caso hablamos de mutaciones. Cuando hablamos de mutaciones hablamos de que esa diferencia entre el individuo 1 y el individuo 2 hacen que este individuo esté enfermo y esté sano. Por tanto, a partir de ahora yo básicamente hablaré de mutaciones que están asociadas a la enfermedad. Estos son algunos de los genes que actualmente conocemos asociados pues, a patologías autoinflamatorias. Nos ha hablado esta mañana el doctor Arostegui del gen MEF, de Mediterranean Fever en inglés. Este es el gen que está asociado o responsable de la fiebre mediterránea familiar, y como os ha dicho, hay 10 exones. Cada uno de estos exones puede tener mutaciones que estén asociadas a la enfermedad. Y de alguna manera hay algunos en los que hay clásicamente muchas más mutaciones, que por ejemplo sería el 2, el 9, el 10, el 2, el 9,
y en estas se puede acumular una serie de mutaciones que podemos describir. Estos son algunos de los genes que tenemos montados en el laboratorio. La idea es, ¿cómo estudiamos nosotros estos genes para ver si hay mutaciones? Hacemos lo que se llama un análisis mutacional. Y lo que vamos a mirar es que si estamos diciendo que son los exones los que van a dar el código de cómo va a ser la proteína, lo importante es que analicemos exón por exón para ver si alguno de estos contiene alguna proteína. Y lo que voy a explicaros básicamente es lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos es, a partir de la sangre que se nos envía como muestra, extraer el DNA, es decir, todo el DNA de las células, las abrimos, sacamos todo el DNA de las células y nos dirigimos para estudiar, por ejemplo, el exón 3. Lo que hacemos es colocar unos primers, que le llamamos unos cebadores, que se enganchan exactamente alrededor de este exón y mediante una técnica que habéis oído hablar, que se llama la cadena polimerasa, reacción de lo que se llama la PCR, la Polymerase Chain Reaction, lo que hacemos es amplificar esta cantidad de DNA, esta zona de DNA, consiguiendo gran cantidad de copias de la misma zona para poderla secuenciar. A continuación, mediante secuenciadores, lo que hacemos es analizar de una punta hasta la otra cuál es la secuencia genética y vemos que pues, tienen dos timinas, una citosina, otra citosina, una adenina, y con esto vemos cuál es el aminoácido que codifica. Esta secuencia lo comparamos con la secuencia normal y vemos si es idéntica a la normal o no es idéntica a la normal. Por tanto, cuando hablamos de que secuenciamos un gen, hemos de primero recordar que si estamos secuenciando todos los exones o solo unos exones y con qué tipo de tecnología lo estamos utilizando. Por tanto, si decimos que hemos mirado el gen de la fiebre mediterránea familiar, si solo miramos el exón, por ejemplo, 2, 5, 9 y 10, estaremos mirando las mutaciones más frecuentes. Pero si queremos estar seguros de que no hay ninguna mutación en ese gen, tendremos que mirar todos los exones. Por tanto, cuando os hablen de tenemos un análisis, o me han hecho un análisis del gen asociado a la fiebre mediterránea familiar, tenemos que ver si es un examen completo, que se han mirado todos los exones o solo algunos. Y esto es importante, porque si solo han encontrado una mutación. Otras veces hay técnicas que lo que miran son mutaciones puntuales. Entonces, hay técnicas sencillas que lo que hacen es decir, ¿tengo la 694 o no la tengo? Porque se mira exclusivamente eso. Entonces, también es un examen que puede ser interesante en algunos países en los que las mutaciones más frecuentes pues, son las que están en estos estudios, pero no puedes decir que has mirado todo. De alguna manera, esto es simplificar, porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando estudiamos el DNA es que cuando amplificamos el exón 3, no lo estamos amplificando de uno solo de los cromosomas, sino que en realidad lo que hacemos es que estamos amplificando del cromosoma paterno y del cromosoma materno. Es decir, que los cebadores se unen tanto alrededor del exón 3 de la madre como del padre. Y lo que tenemos es un conjunto de secuencias que cuando secuenciamos podemos encontrarnos, por ejemplo, que la mutación esté solo en el cromosoma materno. Y esta sería que en este punto hay una diferencia entre uno y otro. Por tanto, cuando hacemos la secuencia, lo que encontramos es esto. Esto sería una mutación. Es decir, en lugar de tener un tipo de adenina, timina, lo que encontramos es que en este punto de aquí, cuando secuenciamos el cromosoma paterno, nos sale en negro una guanina y cuando miramos el materno que está mutado nos sale una adenina. Con lo cual, precisamente sería la imagen que encontramos cuando hay una mutación. ¿De acuerdo? Es decir, que sería una mutación heterocigota. Hablamos de heterocigoto porque solo está en uno de los progenitores. Si estuviera en el otro, la imagen sería completamente distinta y diríamos que encontramos dos mutaciones. Pero cuando hablamos de dos mutaciones podemos decir que hemos encontrado una en el exón 3 y otra en el exón 2. No tiene
Por tanto, cuando hablamos de mutaciones en el gen, si solo encontramos, estudiando todo el gen, una mutación, diremos que somos heterocigotos y que solo hemos recibido esa mutación o del padre o de la madre. Si mirando todo el gen encontramos dos mutaciones, probablemente una venga del cromosoma materno y otra del cromosoma paterno. Esta sería la imagen de una de las más frecuentes en la población española, que es la metionina 694-BA. En esta posición, en la que en principio veis A, T y G, es decir, esta sería en verde una A, en rojo una T y en negro una G, si os fijáis aquí hay una A y una T. Con lo cual, esto sencillamente lo que dice es que en uno de los alelos hay una metionina, que sería esta, y en otro una valina. Nosotros cuando queremos indicar una mutación lo que hacemos es que en la posición 694 una metionina se ha convertido en valina. Y esta es la manera en que hablamos de las mutaciones. O metionina 694 valina. Es decir, la metionina es la que está en los individuos normales y ha pasado a ser una valina. ¿De acuerdo? Esta es como hacemos marcamos las mutaciones. Aquí hay algunas de las mutaciones que se han descrito a nivel mundial en el gen de la fiebre mediterránea. Como veis, la mayoría de ellas, y en rojo están marcadas las más frecuentes, se encuentran dentro del exón 10, hay algunas en el exón 5, muchas en el exón 2 también, y algunas en el exón 9. Por tanto, repito, muchas veces se tiende a mirar exclusivamente el exón 10 o el 2, y cuando queremos ser exhaustivos tenemos de hacer una secuencia de todo ello. Si encontramos dos mutaciones directamente en el exón 10, no es necesario ir más allí, con eso ya explicamos la patología del paciente, pero si vemos que solo encontramos una, sería recomendable realizar el examen exhaustivo de todo el gen. Es interesante porque esta fue una de las primeras mutaciones que se encontró, y en el primer estudio que se hizo en el 97, cuando se descubrió que el gen de la fiebre mediterránea era el responsable de esta patología, esta fue una de las mutaciones más frecuentes, y se vio, incluso se clasificó o se dijo que haciendo estudios de genética de poblaciones que probablemente esta mutación se había generado 2000 años antes de Cristo en Babilonia, y que por distintos movimientos poblacionales desde el norte de África hacia España y a través también del norte del Mediterráneo se habían situado en la península y se había ido distribuyendo por distintas zonas de Turquía, Armenia, etc. Esta sería, de alguna manera, una de las que son más frecuentes, y nosotros conocemos el hecho de que es una de las que afecta básicamente de una manera casi única a la población chueca de la que se ha hablado hoy, la población de origen judío de las Islas Baleares. Hay otra como la 726 que se distribuyó de otra manera y que es menos frecuente en la península, debido al movimiento poblacional que se dirigió hacia el norte de Europa y que por tanto la encontramos menos frecuentemente en la población española. Este es un estudio que hicimos en el laboratorio y en el que comparamos, en ese momento este estudio sería mucho más complejo porque tenemos muchísimas más mutaciones, pero cuando comparábamos las mutaciones que afectaban a la población española, veíamos que eran muy parecidas a las que podíamos encontrar en otros países europeos, y si comparábamos con los chuecas, en la que la 794 tenía una gran representación, veíamos que exactamente la población chueca descendiente de judíos era casi idéntica a la población sefardí de Israel. Con lo cual estaba clara que este grupo poblacional de las Islas Baleares, de Mallorca concretamente, era seguro que venía y provenía de los judíos que fueron expulsados, judíos sefardíes, que a pesar de convertirse se mantuvieron en endogamia y no se han mezclado con el resto de la población, y por tanto esto nos explicaba de alguna manera esta causa. ¿Cuáles son los patrones de herencia que podemos tener en las enfermedades inflamatorias y en las otras enfermedades? Básicamente no transmitir ninguna de
sanos, y está claro que aquí podéis ver que son una niña y un niño, porque este es un cromosoma que no es sexual, por tanto el sexo no tiene nada que ver, y este es el caso de la fiebre materna familiar. En este caso, pues diríamos que el cromosoma de la madre es el mutado y el del padre es el sano, y aquí al revés. Estos serán portadores sanos y pueden transmitir esta mutación a la descendencia. Y solo en el caso del hijo afecto, que tiene las dos mutaciones, ha cogido, por desgracia, el alelo mutado del padre y el de la madre, en este caso habrá afectación. Por tanto, dos copias normales es sano, una copia normal y otra alterada es un portador sano, y solo el 25% de los hijos tendrá dos copias mutadas y por tanto estará enfermo. Esto es en teoría, porque en realidad lo que hemos visto, y aparentemente al principio dudábamos realmente de que estuviéramos mirando todas las mutaciones, es que en la población española hay pacientes afectos de fiebre mediterránea familiar que tienen una única mutación que detectemos. Entonces, en realidad no hay explicación para esto. A la vez que sabemos que hay pacientes con fiebre mediterránea familiar que no tienen mutaciones, ninguna mutación en el gen de MEF, y por tanto se habla de que habrá otro gen que pueda dar la misma sintomatología y que aún no hemos descubierto. También sabemos que hay un porcentaje elevado de un 40% de pacientes, y de esto creo que no sé si hablará después el doctor Hernández, qué es lo que pasa en la población adulta, que probablemente con una única mutación se puede tener la enfermedad. ¿Qué pasa? Que entonces nos lo hace muy complicado, porque si en una misma familia, por ejemplo, este niño, que es un portador, tiene clínica y esta no, si esta pareja quiere tener otro niño y sale heterocigoto, desde un principio no podemos decir si va a desarrollar o no la enfermedad. Es muy difícil. Entonces, en este caso, de alguna manera, este patrón autosómico recesivo de la fiebre mediterránea familiar se cumple con ciertas excepciones. Es decir, no siempre tenemos dos mutaciones para tener la enfermedad. Por tanto, si hay clínica y tenemos una única mutación, no podemos descartar que eso sea una fiebre mediterránea familiar. Incluso, diría más, el diagnóstico de la fiebre mediterránea familiar no es genético, es un diagnóstico clínico. Por tanto, este paciente debe ser tratado, debe probarse si la colchicina funciona, y si la colchicina funciona, aparte de seguir el tratamiento, podemos confirmar que esa mutación tiene un efecto y que esto es una fiebre mediterránea familiar. ¿Qué pasa cuando ya hablamos de hacer el árbol familiar y de los antecedentes familiares? Y esto es algo que pasa muy a menudo con la fiebre mediterránea familiar. Ahora porque hemos visto las mutaciones, etc. Pero lo que puede pasar a menudo en la fiebre mediterránea familiar es que nos encontremos con este árbol familiar. Es decir, hay una paciente afecta con toda una serie de hermanos sanos y que los padres no tienen clínica. Y en alguna de las charlas con médicos, precisamente para desmontar a veces algunas de las cosas que se dicen, como que pues, las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades genéticas que presentan herencia familiar, por tanto es poco probable, si un paciente no presenta antecedentes familiares, como es este el caso, pues que padezca una de estas patologías. Y muchas veces, en algunos casos, dicen, bueno, puede ser una fiebre mediterránea familiar, pero tendría que ser familiar, y aquí nadie de la familia tiene patología. Y esto es el caso más frecuente que nos encontramos. Muchas veces que hay un único afecto. Y este sería, pues de alguna vez, si analizáramos los genes, esto sería lo que encontraríamos. Y esto cuadra perfectamente con una herencia recesiva. Es decir, la madre tiene una mutación, el padre tiene otra mutación, y en realidad la distribución al azar de estos cromosomas ha hecho que haya un único paciente portador de las dos mutaciones, y los otros son los portadores sanos o sanos. Y esto es lo que nos encontramos. Por lo tanto, esto encaja perfectamente. La falta de antecedentes familiares no descarta que estemos delante de una fiebre mediterránea familiar. En realidad, solo
En nuestra experiencia, solo un 10% de los casos que hemos estudiado tenían antecedentes familiares. ¿De acuerdo? Por tanto, mensaje, el no tener antecedentes familiares no descarta que puedan tratarse de una enfermedad hereditaria. Otro de los patrones de herencia es el autosómico dominante. En este caso, sería el que de alguna manera rige en la enfermedad de CAPS, los síndromes asociados a criopilina. En este caso, es con un solo alelo mutado que es suficiente para dar la enfermedad. Es decir, la proteína mutada es capaz de interferir en la función de esta proteína y generar toda la carga. En este caso nos vamos a encontrar con lo siguiente, es decir, el padre en principio será afecto, tiene una única mutación y aquí tenemos, no es un portador sano, es un padre que en principio, a no ser que se trate de mutaciones con baja penetrancia, es decir, que a veces dan clínica y no, en este caso tendremos que tener un progenitor afectado. La madre puede ser sana y por tanto no tiene ninguna mutación. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues que el transmitir o no la enfermedad va a depender de este padre afecto, por tanto, el 50% de los hijos van a recibir el alelo mutado, en principio, estadísticamente. Por tanto, todos aquellos hijos que hayan recibido el alelo mutado van a padecer la enfermedad y van a ser capaces de transmitirla. Como en este caso y este caso. No está ligado al sexo, por tanto puede ser niños, niñas, y aquellos que no han recibido ninguna, evidentemente, están sanos. Por tanto, aquí no es el 25%, sino que es el 50% de los hijos van a tener de alguna manera afectación. Y además este es el patrón que vamos a encontrar. Si os fijáis, todas y cada una de las generaciones está afectada. Es decir, no encontramos vacíos en las generaciones, sino que en este caso podemos perseguir cada uno de los que está afectado, y lo que ha hecho es que este padre ha transmitido a este hijo y este hijo a estas dos hijas. Y la mutación se ha ido distribuyendo y afecta a todas las generaciones por igual. Este es el patrón típico. Antes, cuando hablábamos de que había una compañera vuestra que me ha comentado que en su familia tenían todos la misma generación, encaja más con este patrón que no con el patrón de herencia recesiva del que hemos hablado antes. Otra de las cosas interesantes es, y solo para hacer un ejemplo de aquello también que a veces decimos, no, pues es una enfermedad, y de la importancia también de los antecedentes familiares y de hacer el árbol familiar. Y este es un caso de un paciente de 71 años, es decir, a cierta edad, no estamos hablando de paciente pediátrico, mucho menos. En principio no tenía antecedentes familiares, y lo que tenía era una amiloidosis reactiva, y lo que pasaba es que además padecía una artritis recurrente que lo habían clasificado de un reumatismo palindrómico, que es algo bastante inespecífico. No tenía manifestaciones cutáneas. Nos lo enviaron para ver qué podía ser, y en principio, bueno, pues hicimos la fiebre de carne familiar, lo que lo normal. Bueno, pensamos que estas afectaciones de artritis, etcétera, podría coincidir con un TRAPS, porque había amiloidosis, y TRAPS es uno de los amiloidogénicos, y salió completamente normal. Y en esto que hablaba el doctor Rostic esta mañana, de que muchas veces lo que hacemos es al final contar todos los genes a ver lo que sale, pues lo que apareció fue una mutación responsable de un CAPS, concretamente de un Makelbot, en el gen NLRP3 o CIAS1 del que se hablaba esta mañana. Evidentemente nos sorprendió mucho, primero, el hecho de que el paciente tuviera esta edad, aunque probablemente su enfermedad había iniciado antes, y vimos que en una familia francesa que había sido publicada en este artículo, esta mutación estaba asociada a un síndrome de Makelbot del que os han hablado esta mañana. Entonces la pregunta fue cómo puede ser que no tenga antecedentes familiares y que además haya empezado así. Y entonces, de alguna manera, este es el paciente, pues hablamos con el clínico que los llevaba y preguntó sobre si había algún antecedente que buscara, porque realmente este paciente estaba mutado y aunque no tenía toda la clínica, que es otra de las cosas que ha salido hoy, no tenía la clínica de CAPS,
Florida, pero sí que tenía algunas cosas y preguntamos. Evidentemente, una de sus hijas tenía sordera neurosensorial que está precisamente en los CAPS, en los macrobots, mientras el paciente no tenía sordera neurosensorial. El inicio fue hacia los 18 o 21 años, pero no tenía las manifestaciones químicas y era portadora de la mutación. Por tanto, en principio esta familia no tenía antecedentes y entonces dijimos, bueno, parece ser que aunque la clínica no sea florida y no tenga todos los síntomas, pero aquí ya vemos una hija que los puede tener. Nos preguntamos bien si esta hija tiene esta clínica, qué pasa con su descendencia. Sí. Y una de las hijas, 12 años, que en este momento estaba sintomática, también lleva la mutación. Con lo cual, esta paciente, antes de que se quede sorda, seguramente se va a tener que hacer una aproximación terapéutica, porque ya sabemos que puede desarrollar patología similar a la que tiene su madre, con lo cual requiere un seguimiento estrecho. Y en este caso, esa familia sin antecedentes aparentes parece que nos está descubriendo que hay muchísimos más posibles afectos, con lo cual vamos a tener que aplicar terapia de esta familia. Lo que nos pareció realmente interesante es que este paciente además tenía tres hermanos más y preguntamos que, bueno, no tiene antecedentes, pero ¿por qué no lo analizas y consultas? Y resulta que uno de sus hermanos había tenido miopericarditis recurrente, tenía sordera, pero toda la familia decía, bueno, estamos todos sordos, pues será que tenemos una patología de sordera, y con un inicio en la edad adulta y también tenía la mutación. Claro, a partir de aquí ya preguntamos su hijo y evidentemente tenía pericarditis recurrente, sordera neurosensorial y era portador de la mutación. Es decir, y partíamos de una familia que no tenía antecedentes y resulta que la mutación se ha ido en un patrón dominante transmitiendo de unos a otros. Cuando preguntamos por la madre, por la abuela de toda esta familia, había tenido sordera, que había empezado tarde, pero en principio tenía otras manifestaciones. Y ya pasamos a mirar la otra vía de la familia y volvemos a encontrar pacientes con sordera. No pudimos hacer el estudio genética, pero lo que seguro es que toda esta familia en principio no tenía antecedentes familiares, nadie se estaba tratando y ahora sabemos que probablemente con un tratamiento con bloqueo de IL-1 podremos realmente estudiar y prevenir algunos de los síntomas que se producen. Por tanto, no siempre los síntomas vienen todos de manera fluida como ponen los libros, y esto lo he dejado claro esta mañana pues, el doctor Antón, y es importante hacer bien esa patología y esto es exponencial, lo vamos a encontrar cada vez más. Y esto es reflejo de alguna manera de que nosotros recibimos muestras, unas 700 muestras al año, en realidad solo podemos diagnosticar un 45%, un poco menos, pues digamos el 35%, es decir, estamos sobre un 35% de pacientes de los que les podemos encontrar el gen responsable, que no quiere decir que los otros sean enfermedades genéticas, porque hemos visto pues, que a veces pues, el paciente derivado y tenía un Crohn y entonces pues, lo descartamos como un paciente monogénico, pero lo que es seguro es que todo ese 65% restante, muchos de estos tendrán alguna patología que aún no conocemos y aquí está la investigación de todos los grupos que estamos dedicados a ello. Entonces yo ya os he dicho que intentaría ser breve porque si no nos disparábamos esta mañana y ya hemos empezado tarde y en principio esto es lo que os quería explicar. Si tenéis preguntas, encantado de responder. La manera completa, fiable y transportable. Todos los pacientes nos van diciendo... No, lo que quiero decir también es que no está... A ver, no es para desmerecer. Nosotros llevamos desde el año 98 y esto nos ha permitido dos cosas. Evolucionar técnicamente y ahora estamos aplicando técnicas muy punteras, pero sobre todo es el expertise, ¿no? El conocimiento que el doctor Arostiguen, que es el que está directamente, puede interpretar una mutación u otra. Pero lo que sí te puedo decir es que es una tecnología sencilla que en hospitales del tercer nivel lo pueden hacer perfectamente y solo es la voluntad de ir a hacer cada uno de los exones de manera exhaustiva. ¿Me explico? Pero no estamos hablando de una tecnología que tengamos que enviar a no sé dónde para que nos lo hagan, sino que es realmente... la experiencia se
en la interpretación... Entonces, sería importante conseguir ya centros de referencia, ya que lleváis más tiempo. Fantástico, nosotros vamos a pedir el CESUR que nos ha hablado esta mañana, ¿no? CESUR quiere decir Centros, Servicios y Unidades de Referencia. Entonces, evidentemente, y tenemos una experiencia, como habéis visto, se han diagnosticado más de 650 pacientes de fiebre mediterránea familiar, tenemos estudiado más de 7.000 pacientes en general. Entonces vamos a intentar que esto se pueda conseguir que seamos centro de referencia, cosa que facilitaría mucho las cosas, porque en principio si hubiera una financiación que permitiera a los hospitales enviar los centros de referencia, nosotros hacemos el estudio, no nos tenemos que preocupar porque si pagan o no pagan, y nosotros encantados de la vida de colaborar con todo el mundo, porque bueno, en realidad el 90% de las muestras que nos llegan son de toda España. También este año nos envían desde Londres, de Italia y Sudamérica, pero en principio no tenemos ningún inconveniente. Con la crisis, los comunidades autónomas no quieren enviar y no quieren derivar a otra comunidad autónoma. Bueno, sí, a veces las hacen en otros hospitales y nos consultan qué quiere decir ese resultado que les da. El doctor Arrostegui está más rato al teléfono protestando e interpretando resultados que hacen en otros hospitales, a lo mejor que en el nuestro. Sería más rentable enviarlo directamente y que se hiciera el estudio. Estamos de acuerdo. Entonces, alguien supongo que algún día decidirá... Como estamos de acuerdo, ¿qué podemos hacer los pacientes para verificar este tipo de cosas? Bueno, pues supongo que cuando apliquemos a CESUR os pediremos una carta de recomendación para que de alguna manera pues, podamos mantener. En realidad, lo que es importante es que no todos podemos saber de todo. Entonces hemos de concentrar un conocimiento, tanto los clínicos, a nivel clínico, como también incluso pediátrico o de adulto y de nivel genético. Entonces esto viene porque alguien mande y diga, enviar las muestras aquí como pasa en otros países, como en Inglaterra o en Francia, que hay centros de referencia, entonces se envían. Y esto no es en detrimento de otros hospitales, sino que esos otros hospitales pueden ser especialistas en otras cosas y nos repartimos estas enfermedades raras que a base de hacer muchas al final aprendes. Esto es que es de lógica, pero bueno, pues estamos en un país pues en tantas comunidades autónomas, tantas comarcas, tantas provincias, cada uno quiere montar lo suyo y entonces supongo que es una decisión política. Pero nosotros estaremos por ceder cosas a cambio pues, de que hagan centros de experiencia como esta. Sí. I'll ask my question in English. You can answer in Spanish though? Okay. No, well. Okay. My question is about the InFever's list of FMF mutations. And there's a very long list of FMF mutations. Sure. One of them, of interest to me, is R202Q. Yeah. And I wonder what it's doing on that list. I have it. I have no idea what it means, but it must not be diagnostic for FMF. What does it mean? Okay, for us, that's a polymorphism. And we usually... Perdona, primero lo hago en inglés, porque si no nos entenderemos y después... Ella entiende. ¿Ella entiende? Vale. Me está preguntando, yo no he intentado no entrar en mutaciones concretas y hablar de la 148 o de la 202 o de la severidad de uno y de otro, porque entonces entiendo que podríamos aquí generar como una asamblea de yo tengo la mutación más severa o no, y como os he dicho, I'm talking to the audience, then I will answer you. Entonces lo que he hecho es en principio obviar esto. Ella me pregunta porque cuando tú entras en Fevers, que es esta web donde todos podéis entrar, están todas las mutaciones que se han descrito en fiebre mediterránea familiar y en otras patologías. Entonces podéis mirar cada una de las mutaciones si está asociada a lo que se llama un fenotipo, que quiere decir la clínica severa o no severa, o si son polimorfismos. Entonces, en nuestra experiencia, la 202, for us, it's really a polymorphism, and it's not associated to disease. And then, But why is it on the list? well, in the list, there are all the variations that we have found during all these years. And then, es que me estoy riendo un poco. Perdón. Entonces,
InFibers es un registro de mutaciones generado que cuando tú encuentras una mutación, tú dices a qué tipo de phenotype está asociado, a qué clínica está asociado. Incluso si tú publicas, pone la revista donde has publicado para que la gente pueda ir y mirar cuál es el paciente en el que se diagnosticó y se asoció esta mutación. Entonces, en nuestra experiencia, la 202 está en ¿cuánto de la población? ¿10? 25%. La 202 is around 25% of our Spanish population. And we have, even in the lab, people with 202. Sorry, the allelic frequency. The allelic frequency of this variant is 25% in the Spanish population, but I think it's the same in the 1000 Genome Project, more or less. For us, it's a very, very common polymorphism. Incluso nosotros no la informamos cuando damos el diagnóstico genético. En algunos casos hemos decidido no poner la 202 porque consideramos que es un polimorfismo y a los clínicos les puede generar pues problemas de interpretación. Incluso hemos recibido estudios que dicen tengo la 202, luego tengo una patología o una fiebre mediterránea familiar. Si tienes clínica, yo diría que si tienes clínica de fiebre mediterránea familiar que con colchicina desaparece y tienes una 202, no descartaría que la 202 pueda ser un cofactor que, junto a otras cosas, de la clínica. Y si la colchicina va bien, yo no me atrevería a decir que eso es debido a la 202 o es una fiebre mediterránea familiar como aquellas que no tienen mutación ninguna. Por tanto, puede ser una casualidad que esté la 202 o que la 202 actúe como un cofactor. El doctor Hernández, de alguna manera, está haciendo un estudio mirando todos los polimorfismos, viendo si la mezcla de varios polimorfismos en un mismo individuo puede dar, a veces, pues, una fiebre mediterránea familiar light, es decir, que no es florida, que no tiene la cantidad de crisis habituales, que es más suave y que mejora con colchicina. Pero en principio, in our experience, 202 is not a mutation associated to disease, it's more a polymorphism, but doesn't mean that a person with FMF is a carrier of a 202. I don't know if I answered your question.